Si no está bien fijado el psico, el bio y el social, que son las redes de apoyo, serían las redes de apoyo, la única estructura que se pone fuerte para poder que el ser humano no se caiga es la espiritual. Me voy a morir y yo lo sé, pero estoy en paz, porque todos mis duelos los trabajé contigo. Y me voy en paz. Yo sé que no voy a salir de aquí del hospital, yo lo sé. Nos duele mucho porque los seres humanos somos egoístas. Claro, somos evidentemente egoístas. Y dice, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti ahora que ya no estás? Pero fíjate, el contexto de la pregunta, ¿qué voy a hacer sin ti? No está pensando, oye, ¿tú qué vas a hacer? Tú que ya no estás, tú que te fuiste, ¿tú qué vas a hacer? No, no, no. La pregunta es en el yo, instalada en una persona. El que le dio sentido a la vida de mi abuela no fueron sus nietos, que tenía muchos, no fueron sus hijos, que también tenía un montón. No, 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 no. El gusto de saber que Claro, ella pudo, que ella puede, exacto. que ella, wow. Entonces eso le da sentido a tu vida. Y lo tienes que crear. Y si no está, lo tienes que construir, si quieres. Charlando con Mariluz Anela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer saludarles en un nuevo episodio más aquí en Charlando con Mariluz Anela. Y quiero decirles que esta noche tenemos a una gran invitada, como todos nuestros invitados, muy especial. Y sobre todo porque vamos a tratar un tema un poquito áspero, un poquito, híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Que la muerte para todos nosotros siempre representa una cuestión difícil de procesar, más cuando se trata de nuestros seres queridos. Pero para eso existen expertos como es Mariana Zamudio, que nos va a hablar un poquito de lo que es tanatología, y precisamente es uno de los canales para poder entender el proceso de la muerte. Bienvenida, querida Mariana. Un placer que hayas aceptado esta invitación en Charlando con Mariluz Anela. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento como en casa. Siempre es un placer estar aquí contigo. Y pues sí, es un tema ríspido, pero la verdad es que es un tema que debería, en ficticio, ser un poco más fluido, ¿no? Porque la muerte forma parte de la vida y la vida forma parte de la muerte y las dos forman una sola cara de esa misma moneda. Entonces, una no existe sin la otra, ¿no? Esa es la verdad. Y pues bueno, es un tema que me apasiona, como Claro. acabas de decir. Para empezar, nos gustaría saber qué es tanatología y cuál es su función principal de la tanatología. Qué bueno que preguntas, porque fíjate, pareciera mentira que a pesar de toda la difusión que ya como ha existido en congresos, incluso muchos diplomados en redes, la gente aún no empieza o no capta, no entiende a cabalidad qué es tanatología. Bueno, pues es la ciencia, porque ya ahorita ya es una suma de una ciencia en donde nos comparte esa ciencia para poder entender y sobre todo aceptar una situación de un suceso de trascendencia como lo es la muerte. Si tomamos la palabra así, ya sabes, etimológicamente hablando, tánatos pues significa muerte y logos significa sentido, significa logía, un estudio de. Pero para nosotros en tanatología el logos significa un sentido, encontrarle un sentido. Y muchos me dirán, bueno, ¿cómo encontrarle un sentido a la muerte? Sí, sí tiene. O sea, aparte de que la vida tiene un sentido, o sería deseable que tuviera un sentido, la muerte también tiene o debería de tener un sentido. Los tanatólogos somos aquellos expertos en la salud para poder apoyar, ayudar, llevar y acompañar, porque esa palabra me encanta en tanatología, a esos pacientitos que van como llevando esas situaciones. Hay muchas de las veces en enfermedades terminales, en cuidados paliativos,
y no nada más la muerte de un ser querido. O sea, lo equiparan sí a la muerte de un ser querido, a la trascendencia de un ser querido, pero durante la vida de los seres humanos hemos estado como haciendo acontecimientos o teniendo acontecimientos en donde vamos sufriendo, experimentando, viviendo diferentes tipos de pérdida. Ahora, no todas las pérdidas implican un duelo, ni todos los duelos implican una pérdida. ¿De qué depende? Pues depende mucho del significado que le dé el significante, ¿no? Y muchas de esas veces no está tan profundo. Te pongo un ejemplo para que quede más claro. Se muere un abuelo de X y viene X y me platica, ¿no? Pues que el abuelo murió, que tanta cercanía, fraternidad e incluso apego le tenías al abuelo. No, pues que si lo vi una vez, ya ni me acuerdo de él, lo vi muy chiquita y nunca convivimos. Ah, sí, mi mamá está destrozada, ¿no? Me dice paciente X, pero yo no. Caso contrario, en otra situación, otra paciente estaba o estuvo muy apegada a la abuela, ¿no? Y la abuela trasciende y pues la otra piensa que se le cae el cielo, ¿no? Y la vida encima, porque había una fraternidad, había un apego, había incluso un vínculo bastante fuerte con la abuela. Entonces, a eso se refiere el significado que le dé el significante. Uh-huh. Y en estos casos, Mariana, por ejemplo, cuando uno está en el proceso de entender lo que es el duelo, ¿no? Que así, bueno, así es como lo conocemos, ese duelo. Hay ocasiones en que puedes tú apreciar tanto o querer tanto al ser querido, pero ¿qué pasa cuando hay algo que te frena a sacar? O sea, ¿cómo sacas ese proceso y que al final de cuentas te vas dando con el paso de los días, de que canalizas que ha muerto o ha fallecido o ha trascendido? Pero de repente en el proceso no sientes absolutamente nada. Ese shock, ese bloqueo, ¿tiene una secuela? Sí, tiene muchas secuelas. Aquí lo importante es aclarar, porque muchas de las veces nosotros pensamos que la vida de los seres humanos, y ya viste, lo estábamos charlando hace rato, la vida de los seres humanos no es lineal, o sea, no es así, flat. O sea, la vida de los seres humanos son altas, son bajadas, son subidas, otra vez a lo mejor el camino es lleno de abrojos o a lo mejor el camino es muy fluyente. ¿Qué es el duelo? Bueno, si pudiéramos como tener una definición como tal, porque a los seres humanos nos gustan mucho las definiciones, ¿verdad? Para poder tener como un poco más claro, pues es una serie de pasos concatenados para poder llegar a tener un resultado. O sea, el proceso de duelo, lo que es una psicotanatología, que ya es más completo, un psicotanatólogo, yo soy psicotanatóloga, no nada más tanatóloga, y psicoterapeuta transpersonal integrativa, tiene una situación de llevar un proceso, un procedimiento. Las personas que no están tan preparadas y que no tienen un diplomado, piensan que, y le googleas, ¿no? Y le pones etapas del duelo y te sale la clasificación de Elizabeth Kubler-Ross. Es muy importante hacer la diferenciación porque Elizabeth Kubler-Ross, adorada, hermosa en el plano donde se encuentre, o sea, sí, pero ella jamás se definió como una tanatóloga. Asentó las bases y los pilares para poder emerger hacia una ciencia, ¿ok? Porque antes no era, sino era una disciplina, ahora ya está catalogada como una ciencia. La situación aquí es que, bueno, Elizabeth Kubler-Ross hizo una serie, y ustedes lo pueden ver, que negación, que enojo, que aceptación, y al final, lo que sea, evasión también le pone. Pero esas etapas no son del duelo. No son etapas del duelo. O sea, Google lo pone, Google te lo da, pero no son etapas de duelo. ¿Qué es lo que hizo Elizabeth Kubler-Ross durante su vida, a lo largo de su vida? Su vida fue muy interesante. Hizo mucho tipo de investigación encaminado a lo que son los seres que están sufriendo enfermedades terminales. Y entonces, en ese tipo de esas situaciones en concretos, ella dijo, bueno, pues yo descubrí de esto, ¿no? Hoy por hoy, pues los estudios pues han rebasado todo lo que estudió la doctora, y hoy te puedo decir que
porque no nada más son esas partes, porque no es, la vida de un ser humano y el duelo no es tantos ingredientes, tanto metodología y de resultado como tal, no. Los seres humanos somos tan complejos. A mí me gusta mucho la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que es un ser psico, biosocial y espiritual. O sea, fíjate las estructuras, son 4, psico, biosocial y espiritual. Entonces, en esa situación de los aspectos que son 4, pues emergen muchísimas cosas y se mueven muchísimas cosas. No nada más es, pues estoy enojado, no nada más estoy evadido, no nada más, pues es que no acepto, o estoy en negación, como lo decías, es que no lo acepto. No. Me gusta mucho la definición del doctor Paul Scott y la cito en este momento porque se desestructura y es algo más complejo. Toda la función del ser humano, lo que decía de la definición, toda se desestructura. Es una desestructura del ser en total. En esas 4 estructuras, ¿qué sucede? Si no está bien fijado el psico, el bio y el social, que son las redes de apoyo, serían las redes de apoyo, la única estructura que se pone fuerte para poder que el ser humano no se caiga es la espiritual. Y lo peor de todo es que si colapsa el ser humano en estas 3 estructuras y esta está endeble, el ser humano se desestructura, se desconecta, obvio entra en shock, lo que decías tú, y entonces ya no sabe para dónde ir, porque ahí hay una pérdida muy significativa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que en dónde podemos empezar a trabajar? Exactamente la estructura número 4, que es la principal para mí. Si tú tienes una estructura espiritual sólida y tan consistente y tan fuerte como una roca, ¿no? Tan inamovible como una montaña, ¿no? Dices, wow, me puedo desestructurar en las 3, me desquebrajo como un ser y se vale que digas, oye, estoy desquebrajada o desquebrajado. Se puede decir que en esa pérdida también, si tu estructura emocional y espiritual no está bien asentada, tú también puedes tener una pérdida, pero ya más, se puede decir que sintomatizada. Porque las emociones las categorizamos o las adentramos en lo que es lo psico. Acuérdate, es psico-biosocial. Aquí en lo psico entra el punto emocional. Obviamente, si nos vamos a la clasificación desde el punto de vista de la Gestalt o de la Gestalt, entonces encontramos a la famosa matea, el acróstico de la matea, en donde M es miedo, A es alegría, T es tristeza, E es enojo, y la A la vamos a tomar como si fuera afecto, el sentido de la vida o amor, pero no amor como tal prodigado hacia alguien afuera, sino prodigado hacia ti misma o hacia ti mismo. Ahí entra la matea en lo psico, ¿vale? Entonces, si las 3 se desestructuran y si las emociones están súper desencajadas, claro que va a mermar ¿en dónde? En lo bio, que este es el cuerpo emocional, el cuerpo físico, perdón. Y en este cuerpo físico, claro que te empiezas a enfermar. Te empiezas a enfermar de A, de B, de C, de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque estas 3 están colapsadas. Entonces, son los chakras prácticamente que sostienen. Los chakras, acuérdense, no están a nivel, si hiciéramos una autopsia a los seres humanos, ¿a dónde están los chakras? No, pues, ¿qué crees que no? Están en una dimensión, coadyuvando con el físico, claro, porque si nos vamos a temas más álgidos, más profundos, tenemos, digo, es muy largo para hablarlo nada más en un programa, pero tenemos 6 cuerpos más y el físico serían 7. Entonces, uno de ellos, pues, es el cuerpo emocional. Y claro que merma o es el resultado, el físico del psico y del emocional. Y entonces, por supuesto, que pega en el punto físico y ya se desestructura todo el ser. Y entonces ya tiene insomnio, la baja de líbido, diarrea, cefalea, dolor de cabeza, a lo mejor presenta ganas de vomitar, puede estar acompañada de ansiedad y de depresión y con los hipersomnio o nada, ¿no? O insomnio y hiperingesta de alimentos o nada.
¿no? Y fingir que estás bien. No, pues es que yo estoy bien. Y por dentro, obviamente, no, porque entonces ese es el discurso del paciente. Ahí es donde nosotros, los que expertos en la materia en salud, tenemos que estar como muy versados para poder leer incluso la paralingüística del paciente. ¿Qué es la paralingüística? Pues es la estructura del cuerpo, que también, aunque el paciente te diga, ¿cómo estás? Y entonces dice, bien. Obvio que la estructura del cuerpo está hablándote y te está diciendo, o sea, claro que no estás bien. Me lo estás diciendo de protocolo, el estás bien. Pero tu lenguaje corporal me está diciendo otra cosa. Claro. ¿No? Creo que por ahí va la onda. Qué interesante, es mucha información. Mucha información. Mucha información en tan pocas palabras. Marina, ahorita, híjole, yo creo que hasta me voy a salir un poquito del contexto de lo que es mi relación de preguntas, porque me abres otro puente que es muy significativo en el sentido propio de que me pongo a pensar, bueno, la importancia que debe tener el conocimiento de la tecnología, pero sobre todo la gente, todos nosotros los comunes que no sabemos dónde precisar o dónde encajar. Vamos, sobre todo, que nos orienten. ¿Por qué? Porque el proceso o el trabajo de una pérdida lo asumimos pues muchas ocasiones a lo que te nace el temperamento o como es tu personalidad, ¿no? Pero para poder entender todas estas facetas, evidentemente imagínate cuánta gente no necesitaríamos una buena terapia para poder estructurar y sobre todo fortalecer todos esos 4 puntos que son elementos muy fundamentales para poder canalizar una trascendencia. Claro. ¿Qué es lo que sucede entonces en nuestra sociedad, donde estamos viviendo un caos terrible y que la muerte está apareciendo, ya incluso lo estamos asumiendo como algo normal. Y fíjate, aquí lo que acabas de tocar es un tema, digo, queda mucho de qué platicar. La violencia que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día. Y ya es como desafortunadamente muy cotidiano, ¿no? Para los que estamos viviendo ahorita en el 2025. Es decir, que balearon a Sutano, que encontraron, no sé, 3 personajes ahí colgados del puente de no sé qué, y que encontraron restos de no sé quién, y que se subió alguien a la micro y no quiso soltar el monedero, la balearon. Y entonces lo lees y dices, ajá, ok. O sea, vas asumiendo una situación que no debería de ser normal. Por supuesto. Porque una cosa es una muerte natural o una muerte derivada de un proceso de una enfermedad muy larga, ¿no? Un proceso infeccioso. O tuvo un infarto al miocardio, se fue así, ni siquiera alcanzó a llegar al hospital y trascendió, ¿no? Y dices, bueno, ok, esa muerte va. Una muerte inesperada, porque hay duelos, hay clasificaciones de duelos, pero la muerte que se va haciendo tan cotidiana como lo que acaba de suceder en Michoacán, lamentable, irreprobable, deleznable, ¿no? O sea, bajo el motivo que le veas, nos vamos haciendo normales y normalizamos la violencia, ¿no? Cuando sí, la muerte es natural, o sea, te la compro, o sea, sí, pero no puedes normalizar violencia. O sea, se supondría que nosotros tendríamos que vivir en un estado de derecho, y no me quiero meter mucho en eso, en un estado de derecho para poder respetar las leyes, porque vivimos en un estado de derecho. Y no debería de haber violencia, claro que no, bajo ninguna circunstancia. La muerte la asumimos, sí, pero no como una normalidad provocada. Exacto. ¿Sí? O premeditada o planeada, o sea, no. La muerte sí es un suceso que a veces lo lamentas mucho, y en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, la persona ya está muy cansada, ha estado internada meses en el hospital, y dices, oye, está sufriendo muchísimo, dices, oye, y también no nada más cuando está muy delicada, tú sabes, pasa de 24 horas. ¿Y cómo le haces con la familia que trabaja, que va a la escuela, que tiene también muchas otras situaciones? Claro. O sea, el contexto de un ser humano
O sea, es complejo, te vuelvo a repetir, pero sí se puede estudiar y acompañar e estar ahí. Entonces, creo que ahí es cuando, en ese caso, en específico que te estoy poniendo aquí en la mesa, dices, oye, ya cuando trasciende esa persona en ese hospital, dice, descansó la materia, pero también descansa la familia, porque la familia se parte en 3000 pedazos, entre escuela, entre trabajos, entre muchísimas otras cosas. Y ahí es cuando la muerte es un descanso. Tocando el lado espiritual. ¿Qué conocemos dentro del lado espiritual o cómo lo distinguimos entre el que... Cuando decimos trascendencia... Trascendencia, me encanta esa palabra. A mí también me encanta, ¿sabes? Porque cuando entendemos como trascendencia la parte donde ya viene la muerte o la pérdida en estos casos, ¿tú crees que efectivamente o asientas de que lo vas a ver en otra vida? Pues sí, claro que sí. Posiblemente los que creemos en esa situación, sí, pero no toda la gente lo cree. Ahora, ¿cómo procesas también esa parte? Porque hay quienes no creen, en efecto. Claro. Y entonces no canalizan y al final de cuentas pues dicen, bueno, pues ya, se murió, tan. ¿No? Hay otros que dicen, bueno, se fue de viaje. Pero entre la espiritualidad y la ciencia, ¿quién dice que en efecto existe una trascendencia como tal? Porque trascender es irse a otro plano. Exactamente. ¿Quién asegura que efectivamente se fueron a otro plano? ¿Sí? O sea, sí, entiendo la pregunta. La ciencia en esta situación, ya la ciencia trascendental, ya ahorita la psicoterapia transpersonal, pues da mucha pauta como a esas cosas y lo que es una psicología transpersonal también. Sin embargo, bueno, ahí como en la parte espiritual hay que separar lo que es una espiritualidad de una religión. Acuérdate que la religión a veces, muchas de las veces, es limitante, ¿no? Inclusive hasta el mismo vocablo del religare, o sea, el estar ligado a, ¿no? Porque de ahí viene el punto de la palabra etimológicamente de religión. Entonces, estás ligado a, estás circunscrito a, y debes de obedecer estas normas, estas leyes, estos mandamientos, ¿no? Y se queda corta ese punto de religión porque no te explica precisamente eso. Y entonces, en investigaciones, porque yo soy muy curiosa y me gusta mucho investigar, entonces yo también dije, pues desde muy pequeña, dije, debe de haber, desde antes de que yo estuviera estudiando pues todo este tipo de situaciones, hace 15 años, 14, yo dije, bueno, pues tiene que haber algo que te confirme, que te dé la pauta para, ¿no? Y me viene a la memoria la película de Ghost, simplemente la película de Ghost, ¿no? O sea, la película de Ghost te regala, y no me creas a mí, o sea, véala. La película de Ghost te regala un pase para poder aumentar esa fe. Y no en mí, sino en un punto de la mediumnidad. Y la mediumnidad desde tiempos sin principio ha existido, ¿sí? Se dice que todos en esta vida somos mediums, pero algunos estamos como más, no sé si aspirados o ligados o inclinados hacia ciertas situaciones. Pero para poder llegar a ser medium, y el más famoso y el más grande, pues fue Chico Xavier, porque ya trascendió, ¿no? Divaldo Pereira, entre otros más. O sea, siempre ha existido, es el punto de la mediunidad. Y digo, no me crean, ahí les dejo de tarea que vean la película biográfica de Allan Kardec. Está en Netflix, no es anuncio, está en Netflix. Allan, se escribe Allan y con K, Kardec. Quien lo comprobó fue también Jacob Brinberg, ¿no? Ajá, todos versan en esa historia, porque no hay disrupciones, hay uniones, ¿no? Y entonces ahí está la mediunidad. Y de la mediunidad no nada más es México. Lo más grande y lo más fuerte, ahí está en muchos países. Uno de ellos, Brasil, que es de donde era Chico Xavier y Divaldo Pereira, ¿vale? Y no nada más, está Argentina, está París, Estados Unidos también, con las mesas parlantes, chéquenle. Claro. Las mesas parlantes en Estados Unidos, está en París,
también está en África, en muchos lados está la situación de la mediunidad. Y los que quieren indagar, si ya sabes portugués, pues te vas Casa Espírita, le googleas, o Asociación Espírita de Brasil. Te da una serie de biografía. ¡Wow! Nuestro hogar, los mensajeros, muchas bibliografías. Lutero. Y ahí te va todo. Entonces, te da la opción, te da la posibilidad de que tú estudiando, porque esto no es improvisado, tú tienes que prepararte. O sea, para poder estar, tienes que saber de todo. Y también respetar, porque una de las situaciones, y me vuelvo a regresar a tanatología, es si la persona no cree en esa situación de una reencarnación muy respetable, de una situación de mediunidad, bueno, vamos a procesar la significación de una pérdida con las creencias, con las idiosincrasias, con los contextos históricos que tiene ese ser humano. Y tanatología es tan flexible. Tanatología es hacer, de verdad, confeccionar un vestido terapéutico para el paciente, con las creencias que él tenga, con las idiosincrasias que el paciente tenga. Por eso estoy enamorada de la tanatología. Cuando yo conocí en el 2010 la tanatología, yo me enamoré de la tanatología. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar tanatología? Fíjate que cuando yo tenía, ¿qué serán? 30 años, yo creo. Sí, 30 años. 28 por ahí. Entre 28 y 30. En 28. Yo me embaracé de mi primer bebé. Y literal, yo a los 4 meses se vino el producto, me tuvieron que hacer 2 legrados en diferentes, con diferencia de una semana a otra. Y digo, el doctor Islas me salvó porque yo pesaba 49 kilos y yo ya no quería vivir. Si esa es la verdad, yo ya no quería vivir porque yo quería ser mamá. Y entonces en el 2010 veo y me hacen la invitación al Instituto Douglas, ahorita ya no existe el instituto, pero en ese entonces existía, y un diplomado en tanatología. Entonces en el 2010, ya cuando mi hija tenía 5 años, la segunda, porque yo tuve que tomar terapia también tanatológica para poder procesar la muerte del primer bebé. Y entonces tomo la terapia con otra colega y en el 2010 me hace la invitación a un diplomado. Y ese fue un panorama que se abrió 1000 ventanas, 1000 puertas para poder entender la trascendencia de mi primer hijo. Y le puse un nombre, se llama Adrián Mario, le puse. Y entonces, gracias a él, yo empecé a estudiar todas las situaciones de la muerte. Y me empecé a versar en películas, en diplomados, en cursos, y me adentré. Que te interrumpo en ese proceso. Fue porque tú tenías una necesidad de entender. Claro, sí, claro. ¿No? Aparte, desde muy pequeña yo habitaba en la biblioteca, que está en Mármara, me acuerdo, y habitaba yo en la biblioteca. O sea, ya me conocían que llevaba mi carrito, me llevaba el altero de libros y me sentaba y en lugar de andar jugando con las amiguillas en la calle, yo me sentaba a leer. O sea, me sentaba a leer de muchas situaciones que a mí me gustaban y tenía todos mis sellos de la biblioteca. O sea, fui niña nerd, sí fue niña nerd. Me refugiaba en los libros más que en estar jugando y desde ahí me quedó el vicio de estar con los libros y aprendiendo y estudiando, porque pues para mí se convirtió en un vicio. Pero esa necesidad de conocimiento y de entendimiento era precisamente para tratar de cubrir un poquito tu vacío momentáneo o del momento más bien de ese presente que viviste. Cuando era niña no había vacío. No había vacío. Okay. Mi mamá siempre estuvo con nosotros, con mi hermano y conmigo, y estuvimos pues, hasta la secundaria. O sea, toda la primera etapa, como lo dice Piaget, en el desarrollo de un ser humano estuvo cubierta tanto con mis abuelos, porque los dos pues me amaban, hablo por mí, me amaron muchísimo.
el amor, acuérdate que no se pierde ni, No, claro. sino solo se transforma. Entonces, estuve muy acobijada por la familia, sobre todo de mi mamá, pero también de mi papá, y estuvo presente mi mamá, estuvo presente mi papá. Creo que no había como un vacío Ok. de pequeña, pero obviamente cuando ya el bebé trasciende y tuve que entender qué fue lo que sucedió, más que vacío, yo me sentía triste. O sea, me sentía muy triste. Una de las 5 emociones básicas. O sea, me sentía muy triste. Y tuve que como volver a encontrar a esa Mariana alegre, esa Mariana que siempre está echada para adelante, esa Mariana que está buscando, ¿no? Cómo poder hacer también por los demás y no nada más por ella. Y yo decía, pues es que lo que he estado viviendo, lo que estuve viviendo en esa situación, tiene que fungir como para hacer un cohete de despegue y para poder hacer de esto algo que tenga un significado para mí, pero que también pueda significar hacia los demás. ¿Tuviste alguna experiencia al respecto, digo, independientemente de lo de tu bebé? ¿Alguna experiencia en relación de estar cercana con alguien que vivió ese proceso de Sí, trascendencia? sí, muchas veces. O sea, en el punto cuando yo primero empecé a ser terapeuta emocional y después fui tanatóloga y después fui psicóloga y luego psicoterapeuta. O sea, así, yo empecé como al revés, ¿no? Primero la maestría y después la licenciatura. Sí, porque tengo otra licenciatura. Entonces eso me sirvió como base para poder ingresar a la primera maestría. Entonces, sí, lo que yo quería era como eh, que esas experiencias de vida pudieran ser compartidas hacia alguien. En la carrera de psicología nos han enseñado que no llega un paciente a ti si tú no has resuelto antes ese aspecto, sea de pareja, sea de pérdida de un bebé, sea de lo que tú quieras, ¿no? Sea de divorcio, sea de separación. No llega un paciente a nosotros si nosotros antes no lo tenemos bien trabajado, obviamente aceptado y trascendido. Y le pongo la palabra trascendencia, ¿no? Entonces, sí, ya cuando llegan chicas, ya cuando llegan a veces muy niñas y a veces personas ya jóvenes contemporáneas, de que está la pérdida de ese bebé, de un no nacido, dices, wow, te ayudo, te apoyo, te acompaño para que puedas llevar un proceso psicotanatológico y han sido experiencias extraordinarias para mí, extraordinarias. ¿Han podido definir ustedes, que son los expertos, cuál es el umbral de dolor más fuerte que hay dentro de lo que es una pérdida? Porque en efecto hay quienes dicen, los padres no deberíamos enterrar a los hijos, pero a veces también hay hijos que no entendemos el proceso de cuando tenemos que enterrar a nuestros padres. Fíjate que se dice que la pérdida más grande que tiene un ser humano es precisamente la de un hijo, no la de un papá, ¿no? Pero, por ejemplo, me he encontrado, y ahorita estoy trabajando con 2 pacientitos en vivo y en directo, que han trascendido, tanto mamá de él y papá de ella, ¿no? Y entonces tienen muy poquito, no tienen ni un año que pasó toda esta situación, y ahí la llevan. Uno lleva más avanzado y la otra acaba de llegar apenas, tiene menos de un mes que está trabajando conmigo. Y a pesar de que ellos no tienen hijos, aún, esperemos que después, están pues con una desestructura, ¿no? Claro. Funcionales, porque los 2 son funcionales, pero creo que me regreso a la pregunta. La pérdida más fuerte que yo he visto que le ha costado trabajar a ese ser humano es cuando se pierde un hijo. Y un hijo no pequeño, porque el mío pues tenía 4 meses de gestación, ¿no? Y a pesar de que mandaron a patología, ya sabes, ¿no? Cuando ya está vivo, cuando ya vivió 30 y tantos años, cuando vivió 10 y tantos años, cuando vivió lo que sea, o sea, años más grandes, es cuando sucede el punto de la pérdida. Y ese duelo es un duelo complicado. En la clasificación de duelos es un duelo complicado. ¿Por qué? Porque
muchas de las veces lo entienden, pero no lo aceptan. Y hasta el final que termina el proceso, yo los acompaño, ¿no? Y en ese proceso, al final dices, sí, ya lo acepté. Y cuando logramos que de los labios del paciente se desprenda esa situación, el trabajo está hecho y está bien realizado. Ello no implica que haya fechas significativas como muertos, acabamos de pasar las fechas, y que te testerien y que te muevan en tus entrañas. Y dices, para mí es perfectamente normal, ¿no? Que haya ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son fechas significativas. Va a haber ahora en diciembre fechas significativas que los pacientes que estoy llevando ahorita en ese proceso psicotanatológico va a ser su primer Navidad sin mamá y su primer Navidad sin papá, ¿no? Entonces dices, oye, me duele, sí, aquí te estoy acompañando, porque la labor también muchas veces del tanatólogo sí es la significación de esa pérdida, sí, pero también es acompañamiento. Entonces, por eso tanatología también es muy amorosa y no deja de ser que también en un nivel de conciencia, en un nivel de trascendencia, en un nivel de transmutación incluso, no de metamorfosis, porque pues, claro que jamás vas a volver a ser igual. O sea, claro que no. O sea, después de ese camino de las lágrimas, como lo dice Jorge Bucay, después de que caminamos por ese camino de las lágrimas y que hemos caminado todos, claro que ya no regresas a ser el mismo ser humano. Por supuesto que no. O sea, regresas con más herramientas, con experiencias, con información. Yo a mis pacientes les doy mucha educación. ¿Por qué? A ver, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo dejo tareas también y lo saben mis pacientitos que me conocen. Oye, ve esto, ve aquello, haz aquello, reflexiona, escribe, hagamos este ejercicio. O sea, mi terapia es como muy completa, aparte es muy lúdica, porque soy muy creativa, entonces es muy lúdica también mi terapia. Entonces, conformando todo eso, que pues es un paquete, ¿no? Es un kit, y al final de cuentas esa trascendencia, ese camino de las lágrimas que hacemos con el paciente es maravilloso. Digo, yo estoy enamorada y seguiré enamorada de la tanatología. ¿Existen etapas universales o únicamente es cada quien como procese su duelo de acuerdo a los temperamentos de las personas? Bueno, cada ser humano sí tiene temperamento, tiene carácter, pero tiene una personalidad. Y también implica mucho cuando entramos a ese proceso psicotanatológico, ver sobre todo la edad, la preparación, el contexto en el que creció. Obvio, pues las creencias, el punto de la fe, ¿no? Oye, ¿en qué crees tú, no? No creo en nadie. Y me ha tocado pacientes de que es que no, Dios no existe. Y no existe nada más. O sea, no existe el universo, la energía, creo en la energía. Pues perfecto, no tengo tema, ¿no? O sea, esa es la situación. Nosotros no le imponemos al paciente. Y dentro de su fe, sus creencias, sus herramientas también, le vamos haciendo nutricio el proceso, ¿no? Pero yo sí quiero ser muy clara. Hay muchos autores que dan, por ejemplo, el timing de cuando, es que en un año tienes que estar bien, es que en 2 años estás bien, es que en 3 años, y cada quien da su receta y cada quien da sus pasos y cada quien da sus etapas de duelo. Pero a mí me gusta más como llevar la situación en más universal y en más flexible, porque si nos ponemos como rígidos, pues sufres mucho si te pones rígida, ¿no? Entonces, creo que una de las características para ser tanatólogo o tanatóloga es que también pueda ser muy transparente y muy flexible hacia las situaciones de los pacientes, ¿no? Claro. Y que, bueno, en ese acompañamiento pues vayas adecuándote, vuelvo a lo mismo, implica mucho edad, implica mucho hacia qué pérdida tiene, el vínculo, el punto del significado, la preparación, en qué estás creyendo o en qué no crees también. Si tiene redes de apoyo, si no las tiene, con quién encuentra, con quién no. Ha llegado también pacientes que han estado medicados, ¿no? Y entonces ya es otra historia porque tenemos que hacer sinergia con psiquiatra, ¿no?
porque a veces se desborda esa situación y entonces tenemos que hacer sinergia para poderlo nivelar al paciente y que pues que más o menos puede estar funcionando, no sin antes aclarar que no nada más es tomar el punto de la medicina por psiquiatra, sino que se debe de llegar un proceso de la mano psicotanatológico, vuelvo a subrayarlo, va de las dos, a veces el duelo se complica, a veces no. Entonces, es que todo depende, depende de las circunstancias de ese ser humano y la pérdida que está sufriendo o viviendo. No es como una receta de cocina, porque la vida de los seres humanos es como el arco iris lleno de colores y la diferencia es muy rica, está bastante nutricia. Entonces, depende mucho eso y depende el significado, vuelvo a lo mismo, la estrechez. ¿Cuándo saber que se está viviendo un duelo saludable o en efectivo se necesita una terapia profesional? Buena pregunta. Fíjate que hace poquito, no es mi paciente ahorita, en este momento no es mi paciente. Te pongo el ejemplo, varón de 27 años, profesionista. Y entonces le preguntas, ¿cómo estás? Y dice, pues en general bien, pero, y ahí es donde entra la demanda terapéutica, ¿no? En general bien, pero traigo problemas con la novia, no, fíjate, novia y tiene problemas, ¿no? Hice en la escuela bien, en el trabajo bien, todo bien, me va bien en el trabajo, pero te comento que mi papá trascendió hace como 3 años, ¿ok? Y la verdad estoy muy enojado con él, ¿ok? Y me dice, es que quiero tomar terapia de pareja, ¿ok? Y se va otra vez para otro lado. Y entonces yo le descubro, después de estar haciendo la primera entrevista, hacemos el familiograma y demás, que trae atorados 3 duelos, que nunca ha procesado, que jamás ha trabajado, y él no se da cuenta, porque ese es el punto. No hay conciencia de que tiene 3. Al momento de que yo termino la entrevista y le hago qué es lo que yo descubro, porque ahí es donde está el ojo clínico. Yo, la verdad, desde muy, muy pequeña, ese ojo clínico ya está descubierto. No es que lo tuve que entrenar, digo, eso ya lo traigo desde hace mucho tiempo. Entonces yo descubro 3 duelos aquí y le dije, pues es que ya casi terminábamos la sesión, es que traes 3 duelos ahí. Obvio, uno es de papá, pero hay otros más. Y él no los tiene obviamente de manera consciente. Pero eso ha mermado en una relación de pareja, porque aparte con la actual pareja que tiene, no nada más había tenido esos problemas con ella, sino con las otras parejas. Y dices que llega un momento en que ya no me interesan. Y pues yo no les doy interés. Y terminamos, ¿no? Y otra y así, ¿no? Pues está muy chavo. Entonces sí le dije, pues es que hay un duelo que no has concluido y que no has trabajado. Y eso se viene complicando hasta llegar hasta el momento de hasta ahorita, ¿no? Y me dice, ¿en serio lo digo? Sí, o sea, tienes que trabajarlo, si es que lo quieres hacer, pues por eso te estoy contactando, ¿no? Y entonces, respondiendo a la pregunta, para poder definir si es un duelo complicado o no lo es, muchas de las veces no es cuestión de tiempo. Algunos autores sí manejan. Pasando 3 años, ya es un duelo complicado. Pero más bien, más que algún timing de ponerle ahí como un número o números, yo diría que es cuando el ser humano se vuelve disfuncional. O sea, vuelvo a lo mismo, no come o come mucho, bebe en exceso, o sea, lo que es alcohol, a lo mejor ingesta de algunos estupefacientes,
o te vas hasta el otro extremo, insomnio o hipersomnia, o sea, todo el tiempo dormido, todo el tiempo tirado en la cama, y ya tomaste algo, ya comiste algo, no, pues que no, oye, fuiste a trabajar, no, pues que no, deja de ser funcional esa persona. ¿No? Y entonces ya no está siendo en las áreas de vida psico, bio, social y espiritual, por supuesto, se desestructura el ser y entonces ya no es. Obvio, pues, ¿sabes qué? Hay que llevarlo con psiquiatra para que nos pueda ayudar y que determine si existe alguna otra situación. Acordémonos que los psiquiatras son médicos y cirujanos, parteros, o sea, aparte de su gran labor de estudio, tienen la especialidad en psiquiatría. Entonces, ellos son los expertos para poder medicar al paciente, para poderlo levantar y que pudiera llegar a ser funcional, Claro. ¿sí? A poder regresar a la escuela, a poder regresar al trabajo, tener interacción social con alguien, y que aparte de estar a lo mejor con psiquiatra, que pueda iniciar un proceso psicoterapéutico. Muchos dicen que son 3 años, pues ese es un duelo complicado. Pero cuando se te empiezan a juntar los duelos, y quién sabe, y él es experto en la materia, si tenemos 3, se empieza a trabajar por el más antiguo, no por el más relevante, el más actual. No, empezamos a trabajar con el más antiguo. Entonces, al trabajar con el más antiguo, se empiezan a acomodar. Es sorprendente cómo se empieza a acomodar las situaciones de las estructuras del paciente. Pues es que trabajando, pues ya me llevo bien con la pareja, o ya me llevo bien con la mamá, o ya me llevo bien con la tía, porque tenía, no sé, revancha desde hace muchos años, porque mi papá y que se lo llevaron, y etcétera. Entonces, ¿qué es la situación, te digo, del ejemplo de este paciente? Entonces, creo que mucho sería como vigilar qué tanto es funcional el paciente y qué no. Y, por ejemplo, se empieza a complicar cuando son varios duelos. Yo me acuerdo, ya tiene muchos años, que trabajé con una paciente que tenía 11 duelos que no estaban procesados. Y empezamos a trabajar. Ella va por el duelo del hijo, pero tenía muchos más atrás. Entonces empiezo a trabajar con los más antiguos, empezamos a descartar, empezamos a trabajar y hasta que llegamos hasta el final. Y cuando, bueno, a donde estaba la muerte del hijo, que era la más actual, y ese fue un caso muy significativo porque trabajando con el duelo del hijo, su esposo trasciende. O sea, que casi a la par que el hijo trasciende la pareja. Wow. Y entonces me dice, ya nada más nos quedan 2 para trabajar, ¿verdad? Y le digo, pues el de tu hijo y el del esposo. Empezamos a trabajar el del esposo y le descubren cáncer a ella. Empezamos a trabajar el del hijo y la internan. Y cuando la internan, pues le pierdo la pista porque ya no iba en presencial. Y entonces un día me manda a llamar la hija y me dice, oye, mi mamá está en terapia intensiva, pero todavía de ratos reacciona. Parece ser que la van a pasar a piso, pero te quiere ver. Está en el hospital tal. Por favor, ven. Y yo, sí, ¿cómo no? Y sí fui. Ya no traía cabellito, ya no tenía cejas ni pestañas. Y ese día me dio mucho gusto porque a pesar de que pudieras tú ver y observar, pues es que es un duelo complicado. No. Ese día me llenó de gozo con las palabras, porque ya teníamos más de un año trabajando estas situaciones, porque eran más de 11. Me dice, me voy en paz, Mariana. Yo sé que me voy a morir. Y me lo dijo así. Tú sabes quién eres, donde quiera que te encuentres. Mira, besos donde quiera te encuentres, porque aprendí mucho de ella. Y me dice, me voy a morir y yo lo sé, pero estoy en paz, porque todos mis duelos los trabajé contigo. Y me voy en paz. Yo sé que no voy a salir de aquí del hospital. Yo lo sé. Mira, mi hija no me dice nada y creen los doctores que soy tonta. Pero yo siento que yo me voy a ir ya. Pero te quise, y me agarra la mano, me dice, te quise agradecer de todo lo que me enseñaste y de todo lo que aprendí. Y me voy en paz. Porque, ¿sabes? Me voy a reencontrar con el hijo y con el esposo. Y estoy convencida de eso. Dije, bueno, me da mucho gusto, Perenganita de Abraham. Me dice, ¿un abrazo? Le dije, bueno.
un abrazo. Nosotros tenemos prohibido abrazar como psicólogos a los pacientes para no crear esa codependencia. Pero ella estaba ya en el lecho de muerte. Entonces le dije, con gusto, un buen abrazo. Nos dimos y me dijo, ¿le puedo venir a avisar? Sí, estuve del otro lado o estoy. Dije, sí, con gusto, yo no tengo tema. A mí no me da miedo. Y la soñé, porque ellos se comunican, si les dan permiso y chance, después de un rato, porque no es inmediato, no es de microondas. Claro. Tienen que caminar el camino del Mictlán. Me encantan las tradiciones. El camino del Mictlán lo tienen que recorrer y a veces no es tan fácil, no vas en patines, Claro, tienes que por supuesto caminar. que no. Después de un rato, soñé con ella. Me dieron la gracia de soñar con ella y me dice todo lo que me dijo respecto de todo lo que hemos estado hablando aquí en el programa. Me dice, es cierto, sí es verdad, no me engaño, jamás engañaría a un paciente, nunca lo haré. Me dice, no sabe lo hermoso que está aquí, es padrísimo. Ella me hablaba de usted, siempre me habló de usted. Y le dije, wow, ¿y tu hijo? Porque yo me acuerdo del sueño, pues nunca lo he olvidado. Y me dice, todo bien, también con mi marido, todo bien, tenemos una casita por acá, todo bien, así como usted me lo describió, todo bien y todo es verdad, nunca mintió. Le dije, no tengo por qué hacerlo, por eso hay que prepararse y hay que estudiar. Y me agradeció, nos dimos un abrazo y yo la vi también, nada que ver, ya traía cabello diferente, porque pues en el plano espiritual pues puedes ponerte la vestimenta que quieras y Es que como quieras. en el plano espiritual se manejan tantas cosas, pero también hay cosas que son efectivamente reales. Todo es real. Y sobre todo, bueno, yo te puedo exponer ahorita una experiencia que tuve con mi papá y que me gustaría mucho que, bueno, dentro de esta expertise que manejas, porque yo sé que independientemente de todo el conocimiento que tienes, también estás abordando mucho todo lo que es pues la terapia espiritual, que eso es clave también para todos estos procesos. Pero, por ejemplo, cuando llega un momento en que a mi papá lo internan, lo internaron un mes por una subida de azúcar que tuvo terrible y que al final de cuentas lograron estabilizarlo, pero él ya iba derecho a coma, un coma diabético, o sea, llegó a grado de más de 600, imagínate. Sí. Yo constantemente todo ese mes me estuve quedando con él en el hospital. Llegó un momento, casi siempre estaba dormido, pero llegó un momento en que cuando lo desperté para que comiera, estaba despierto y tranquilo. Estaba consciente. Estaba consciente. Ok. Yo le cantaba cuando estando despierto, le cantaba de cerca, ¿no? Canciones que le gustaban. Porque esta mujer canta precioso. Y entonces, de repente, mi papá empieza a ver hacia la lámpara, arriba, y con el dedo empezó a sonreír y me empezó a señalarme arriba. Claro, ¿no? claro. Y entonces yo volteo y le digo, ¿a quién ves, papi? Y entonces él se reía como si estuviera comunicándose con alguien y veía varios. Claro. Porque volteaba a ver así a varios puntos del techo. Cuando lo dan de alta, porque ese no fue el final, sino cuando lo dan de alta, no sé por qué, instintivamente, cuando llega mi papá a casa, me doy cuenta de que ya no era mi papá. O sea, algo pasó. Y fue una cosa que yo sentí. Y ya no reconocí a mi papá como tal. ¿Qué pasa en ese momento? Pues mira, es muy complejo porque yo no conocí a tu papá ni conozco el caso. Pero muchas de las circunstancias, no sé si has escuchado el punto es que hubo un punto de lucidez, ¿no? Y no nada más en tu papá, son muchos pacientes. Estuvo en coma, pero ya se está poniendo bien. Y entonces todas las personas, toda la gente dice, ya va a salir del hospital, ¿no? Ese inter, y les invito a que vean Nuestro Hogar 2, no es comercial, está en Disney, es de corte espírita,
también está nuestro hogar 1, pero está nuestro hogar 2, en concreto nuestro hogar 2. Entonces tú ves en la película de nuestro hogar 2 cómo están los mensajeros, que son terapeutas espirituales, comandados por el Padre Madre Dios como ser supremo que los envía, pero que también tiene que ser meritorio. ¿Qué quiere decir meritorio? Que tú tengas los méritos necesarios para que te puedan estar acompañando, pues, y te desconecten. Hace rato dijiste chakras, pues que hagan el corte de chakras, porque no todo el mundo tiene ese privilegio y te lo tienes que ganar, pues son méritos. Creo que la palabra es muy abundante en eso, ¿no? O sea, y ahí en nuestro hogar 2, no en la 1, en la 2, ves cómo está todos los hermanos, incluyendo al André Luis, cómo con las manos empiezan a darle como pases espirituales y que son fluídicos para que el cuerpo físico pues tenga un poco de fuerza vital. El cuerpo cártico, que es el que tenemos de inmediato aquí pegado, es el que da la energía. Es el mal llamada el aura, no, es el cuerpo cártico, que es el que da la energía vital, el que hace que se mueva este cuerpo. Entonces le ponen pases mágicos, bueno, son mágicos, perdón, al cuerpo. Y entonces el hermano de la película como que revive, como que vuelve. Y en ese inter, ¿para qué lo hacen? Para que puedan poner en paz sus cosas, para que se despidan, para que platiquen, para que puedan estar en paz. Obvio, pues no regresa como al 100, no, no, por supuesto que no. Solo les dan un poquito de fuerza vital para que puedan despedirse, poner las cosas en orden. Y cuando están en ese espacio, pueden presentarse ya, o los guías espirituales o los ángeles de la guarda que existen y que todo el mundo los tenemos, aunque seas canijo o canija. Y también van algunos parientes, si les dan chance y no han reencarnado o venido de nuevo, porque luego esa palabra les hace ruido a todos. Y en ese inter vienen como a preparar a la persona. Cuando mi abuela ya estaba en el lecho y que ya estaba muy mal, me decía, yo estaba aquí, mi abuelita ya tenía EPOC, entonces era oxígeno dependiente, se quitaba tantito el oxígeno y me decía, ahí enfrente están mis papás y ya vino tu tía Juanita. Y entonces yo le decía, porque ya manejaba todas estas situaciones en una manera muy incipiente, expertise, tú dices que soy, pero todavía me falta. Que yo quiero estudiar el doctorado, ya te había dicho, en tanatología. Entonces yo le decía aquí a la abuela, ahorita me regreso a responder tu pregunta, y me dice, y le dije, ahí está tu mamá, sí. Entonces yo le decía, Esperanza, ya no falta mucho para que te vayas. Así se llamaba mi abuela. Ya están viniendo a avisarte que te vas a ir. No te quedes por nadie. Trasciende, ve y camina hacia donde te indiquen que tienes que irte. Por favor, prométemelo. Sí, sí, te lo prometo. Entonces, cuando ya están muy cercanos a la muerte, empiezan a ver, les regalan el punto de la evidencia, les quitan el velo de Isis, y entonces ven cosas y empiezan a decir, incluso a veces les hablan, hermano bendito, ya casi te vas, ya venimos por ti. Y ellos lo saben, aunque no lo pueden transmitir, porque a veces no está la cultura de una cultura espiritual. Entonces, cuando pasó eso, él sabía muy bien que alguien había venido por él. Entonces, él sabía, aunque salió del hospital, sabía que ya no quedaba mucho tiempo. O sea, les dan solo un tiempo para poder despedirse, poner las cosas como en orden, decirle, el testamento está abajo de la mesa, ¿no? No sé. Y luego, como al poco tiempo, en el tiempo perfecto e idóneo, porque no hay receta de cocina, vuelvo a lo mismo, el ser humano es multifacético. Y entonces él se va, porque eso fue lo que sucedió con papá. O sea, al final él trascendió. O sea, nada más le dieron esa gracia, por decirlo así,
para que pueda él poner en orden su vida, sus cosas, despedirse, dar instrucciones, convivir, incluso hasta comer, porque hay gente que hasta dice, quiero que me traigas una torta de milanesa. Entonces todo el mundo, va, tráigale al abuelo la torta de milanesa porque se la antojó. Mira, ya está bien. No, señores, no se va a aliviar. ¿Sí? Claro. No. O sea, es un chance que les dieron los maestros espirituales del cielo, los terapeutas espirituales, de los que hablan mucho y hay mucha información acerca de eso. Entonces, que les dan solamente un pases fluídicos en el cuerpo cárdico para que esa persona pueda poner en orden lo que tenga que poner y que cuando le llamen y empiecen las situaciones de que vámonos, es vámonos. Y órale, vámonos. Y si hay los merecimientos para poderlo hacer, pues hacen el corte de chakras. Imagínate que no hagan corte de chakras y lo incineren. Por supuesto que el espíritu lo va a sentir y va a sentir que se está quemando. Por eso hay que tener un tiempo, por eso es el velorio. No aceleremos el proceso. Todo, ¿cómo lo hacían? Los velábamos en casa. Y no los velábamos así de rapidito. No. Nos quedábamos en casa, lo velaban, eran nuestras costumbres, que ahora se ha estado perdiendo porque todo lo quieren así rápido. Sí. A ver, regresemos a nuestras raíces, no nos contagiemos con las situaciones de países extranjeros. Y nuestras costumbres son muy ricas. Sí, Lo velábamos en casa, pasaba por lo menos 24 horas. Claro. ¿Y por qué crees que eran esas 24 horas? Claro. Pues porque das chance al mundo espiritual que puedan hacer los cortes de los famosos chakras. Y ya después si quieres entiérrenlo, cinera, lo que tú quieras, pero da chance a que puedan ellos trabajar. No los ves, pero ellos están trabajando. ¿Qué mensaje le das a una persona que pierde a un ser querido? ¿Qué mensaje le doy? Los lazos del amor no se pierden con la muerte. Son palabras del mundo espiritual, no son mías. Los lazos del amor no se pierden con la muerte. Y ya lo dijeron, la materia no se destruye, no se muere, solo se transforma en otra cosa. Porque la vida después de la muerte no es como te la imaginas, o sea, no hay cosas materiales, ¿sí? Por ahí les encargo que puedan ver, te digo, la película de Nuestro Hogar, la película de Ghost, ¿no? Que son como muy, muy incipientes, muy principales. Y que esa materia que tú amaste, porque tú no te enamoras de la materia, o sea, te enamoras del alma, esa es la verdad, o sea, te enamoras del alma, del espíritu, y dices, estoy enamorada de ese espíritu, ¿no? Aunque el envase, pues ayuda, no te voy a decir que no, porque volteas y dices, ¡ay!, ¿no? Pero te enamoras del alma, y esa alma es inmortal, y al ser inmortal esa alma, si tienes otra vez los méritos necesarios y no ha reencarnado a la persona, pues te la vas a volver a encontrar. Sí. En la película de Nuestro Hogar 1, que también tiene un libro, Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier, dictada por André Luis, André Luis se encuentra con su mamá. Y su mamá ya tenía años que trascendió. Y lo estaba esperando André Luis. Y lo recibe como si fuera de brazos. Mi vida, mi hijito. Y se vuelven a reencontrar. Les dan ese regalo de que la mamá de André Luis y Andrés Luis se reencuentran. Entonces, posiblemente te puedas volver a reencontrar con tu ser querido. O no, porque eso yo no lo sé. No llego a tanto. Pero yo te podría decir el mensaje que los lazos del amor no se pierden con la muerte. La muerte, a mí no me gusta decir que murió, no, trascendió, porque se fue a otro plano. Y si el amor se transforma, me la puedo volver a encontrar. ¿Cuándo? No sé, cuándo es perfecto, porque el tiempo de allá no es el tiempo de aquí. Gracias a Dios, no es el tiempo de aquí. Aquí puedes poner, no, que la una, que las dos, que tiene tantos años que trascendió. No, allá el conteo del tiempo es otra historia.
ahí por ahí les comparto que hay mucha bibliografía al respecto en la Casa Espírita Española. Casa Espírita de España. Si no sabes portugués, pues la Casa Espírita Española, y pues está en tu idioma. Y ahí hay muchos libros de Amalia Soler, que fue medium, que ha compartido muchas libros hermosos, ¿no? Y no nada más es nuestro hogar. Hay un libro que se llama Violetas en la Ventana. Y es la historia de la muerte de una chica de 19 años. Ya ella sabía muy bien qué era la espiritualidad y qué era la mediumnidad. Y se comunica por medio de una medium que es su tía, que es hermana de su mamá. Su mamá estaba destrozada, evidentemente, un duelo muy fuerte, pero se empieza a comunicar y escribe el libro ella. La chica se llama Patricia. Entonces está precioso el libro para los que o las que están pasando por el tema de duelo, pues obviamente estoy a sus órdenes, pero ese libro, cuando lo lees, te da tantas ganas de seguir viviendo. Sí. Y te dan tantas ganas de experimentar en el plano donde te vayas, a donde te toque. ¿Por qué? Porque el maestro lo dijo, no yo. Por sus hechos los conoceréis. ¿Dónde o qué has estado haciendo? Pues tú sabes qué hechos tienes aquí en la tierra, qué semillas has sembrado y qué no has podido sembrar. Y asumir la responsabilidad de que te vas a ir al plano espiritual a donde te toque, pero por tus hechos, no por lo que diga alguien. Claro, claro. ¿Qué es lo que más te ha enseñado entre la vida y la muerte? Tu experiencia de trabajo. Que la vida forma parte de la muerte y la muerte forma parte de la vida, y que la muerte solo es una trascendencia a otro plano espiritual. Que dejamos este cuerpo material, este envase, porque esto es solo un envase que nos ayuda a estar aquí en el planeta Tierra, y que cuando nos toque partir, de verdad, sin remedio, sin estar volviendo atrás, dejamos el cuerpo material aquí y los otros 6 cuerpos se compactan en uno solo, y entonces es cuando se junta ese alma, ese espíritu, y que te vas, y que el alma es inmortal y que ama la vida pero también ama la muerte, porque la muerte también forma parte de la vida. Así es. Sí, eso me ha dejado. Qué bonito, Mariana, porque de alguna manera se escucha de alguna manera con un grado de profundidad muy fuerte, pero yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que tener esa voluntad de procesar, de entender y canalizar una trascendencia como tal, como la parte más natural de la propia vida. Sí, ¿no? así es. Porque así como pues nacemos, crecemos, vivimos, morimos. Exactamente. Y nadie es inmortal. Entonces, un día yo me voy a morir, y tú también, y los demás que nos escuchan también, porque inmortales no somos. Qué flojera ser inmortal, aparte. Yo no quisiera ser inmortal. Yo creo que nadie quisiéramos ser inmortales. No, es que todo tiene un principio y todo tiene un fin. En este plano, Sí, porque claro. en otro plano somos trascendencia, ¿no? El alma, esa sí es inmortal, pero Exacto. el cuerpo físico no. O sea, este cuerpecito un día va a dejar de existir, gracias a Dios. Qué bueno que va a dejar de existir este cuerpecito un día, ¿no? Claro. Mariana, pero hay una pregunta que es muy interesante. ¿Qué es lo que duele? ¿Duele desde el fondo de lo que es el ego, la culpa, la pérdida en sí de la persona? ¿Qué es lo que duele? Fíjate que cuando estudié la maestría en tanatología, nos dejaron en la materia de antropología de la muerte leer un libro, no te miento, es así, de Philip Aries, que se llama Antropología de la Muerte. Y es un antropólogo, es muy interesante. Me gusta mucho estudiar ahí en el IMPO, porque no nada más se circunscriben a doctores, sino que también hay antropólogos, y te da una parte social de la muerte muy padre. Y respondo a la pregunta. Los seres humanos, y desde el punto de vista de la antropología, y de la mano con Philip Aries, nos da una respuesta muy interesante a la pregunta, y nos dice, nos duele mucho porque los seres humanos somos egoístas. Claro, somos evidentemente egoístas,
porque entonces te empiezas a preguntar, estás ahí en el lapso mortuorio, ya pasó el velorio, la misa de cuerpo presente, al menos aquí en México, no sé, hay muchas tradiciones, también llevamos materia de religión y vemos más de 20. Y cuando ya está bajando el féretro, el ser humano nunca falta que se quiera aventar con el que está yaciente ya, y dice, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti ahora que ya no estás? Pero fíjate, el contexto de la pregunta, ¿qué voy a hacer sin ti? No está pensando, oye, ¿tú qué vas a hacer? Tú que ya no estás, tú que te fuiste, ¿tú qué vas a hacer? No. La pregunta es en el yo, instalada en una persona. Personalísimo la pregunta. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Porque estás pensando en ti. O sea, no estás pensando en el que se fue. No. Estás pensando en ti. Y los reflectores están pensando en esta que se queda, no en el que trasciende. Eso es un acto egoísta. Por supuesto que es egoísta. Claro que es egoísta. Y es que voy a hacer sin ti. Pues seguir viviendo, resignificar la muerte, poner el sentido en otra situación que no sea el que o la que se fue. Pero ahí la postura de Philippe Arias es muy enfática. O sea, los seres humanos somos egoístas. Y tiene toda la razón, porque estás pensando en ti. ¿Y ahora qué voy a hacer con la casa? ¿Y ahora qué voy a hacer con los niños? ¿Y ahora qué voy a hacer con el perro? ¿Y qué voy a hacer con la herencia? ¿Y habrás dejado impuestos que me van a devolver? ¿Y dónde está el testamento? O sea, pero estás pensando en ti. Ay, ¿y yo qué voy a hacer? Ay, ya no va a estar el que me resuelve lo de la verificación, ya no está el que me mantiene. Ay, voy a tener que trabajar. Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Pero otra vez vuelves a pensar en ti. O sea, los reflectores están en ti. A ver, ¿por qué no dejamos de ser egoístas? O sea, es la propuesta. Y ahí sí va Mariana, porque lo que te dije es desde el punto de Philippe Arias, y yo lo comparto, porque yo estoy de acuerdo que somos muy egoístas. Es, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Y desde el punto de vista budista, que me encanta, oye, es un acto de amor. El amor hacia los demás, dejar los reflectores hacia mí y preguntarte, ¿yo qué puedo hacer por ti? Tú querías, mi mamá, por ejemplo, ya le pregunté, oye, ¿quieres tus misas? Sí. Oye, ¿quieres el rosario? Que a veces ya ni siquiera se reza. Oye, ¿quieres el novenario? Sí. Ah, pues órale. Oye, ¿y qué vas a querer? Yo sí le pregunté a mi mamá y a mi papá también le pregunté, ¿eh? Lo dice el poema de Mario Benedetti. O sea, en vida, hermano. en vida. Oye, ¿y qué quieres? ¿Tú quieres que te entierren o que te incineren? Ah, mi mamá quiere que te incineren. Pues ve juntándole, mi alma, porque no cuesta 3 pesos la incineración. ¿Sale? O sea, hay que tener un plan de prevención otra vez. Prevención, testamento, señores. Cosas jurídicas, no dejes problemas a los demás, por favor. Pero la gente solamente piensa en ellas. ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Yo. Y entonces nos duele mucho porque ya no está el que me resuelve o el que me da o el que me escucha, a lo mejor no algo material, el que me escucha, el que me invita a un café, el que me invita al programa. Ay, ¿qué voy a hacer si Marilu ya no está? ¿Quién me va a invitar al programa? Pero otra vez, ¿en quién estás pensando? En ti. O sea, no te duele el que se va, te duele el hecho de que tu vida obviamente se va a transformar y se va a trastornar y se va a desmoronar. Claro. Ahí tiene que ser una negociación en vida, al final de cuentas. Y como bien ponernos de dices. acuerdo. Exacto. Y si somos pareja, oye, ¿a ti qué te gustaría? ¿Ya has pensado en eso? Y no estar colapsados o con los ojos tapados. No hablemos de eso. No, a ver, a mí me gustaría que tú me comentaras. ¿Qué quieres que disponga de tus lentes, de tu celular, de tu saco, de tu prendedor? ¿Qué quieres que haga con tus restos? ¿Quieres que te incineren? ¿Quieres que te entierren? Sí. ¿Ok? O sea, ¿ya tienes una disposición jurídica para eso? ¿Ya te informaste de la prevención?
Porque en México, perdónenme, pero no hay cultura de la prevención. No, definitivamente no. Mi Es tía... más, perdón que te interrumpa, pero hasta hay situaciones en las que es para muchas personas, puedo decir que para la mayoría, Ujú, es molesto hablar. ujú, ujú, ujú. Es molesto hablar del tema. Claro. Hay una meditación budista que me encanta. Yo amo el budismo como filosofía de vida, no como religión, aclaro. Como filosofía de vida nos dice, hay una meditación que dice, es probable que hoy muera. ¿Así? Y no estamos siendo trágicos, señores, ni nos estamos poniendo de una forma negativa. No, no, es una forma real. O sea, ¿dónde está la póliza jurídica que me atestigües que Mariana Zamudio Lobo va a vivir hasta el 31 de diciembre del 2025 y que va a pasar para el 1 de enero del 2026? ¿Dónde está la póliza? Claro. O sea, enséñenmela, que me puedas asegurar que yo voy a estar viva para ese entonces. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, si no lo sabes, si no hay una certeza que me pueda dar una póliza, oye, pues dejo todo más o menos planeado. Mi tía Esperanza trascendió hace 8 o 6 años y, y no dejó las situaciones como, ¿no? Y entonces, a la hora que ella trasciende, China, ¿dónde la enterramos? China, ¿qué disponemos? ¿Y dónde están los papeles? Y no encontraba nada, porque obviamente mi prima y mi tío entraron en un estado de shock. Y la que sabía, la que llevaba todo el orden, ¿quién crees que era? Pues mi tía. Se va mi tía y se vuelve un caos. ¿Y dónde están los papeles del panteón? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está su acta de nacimiento? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está? Y no encontraba nada. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a preguntarle a la persona. Y ese es un tema que dices, bueno, que deberíamos, de verdad, prevenir. De decir, oye, pues yo quiero que hagas esto, que hagas aquello, que dispongas acá, todas mis cosas, por favor, regálalas a esto, dónalas acá, esto acá, aquí está el testamento. Te decía que mi tía, mi tía Marta Zamudio, hermana de mi papá, ya va a cumplir 2 años este noviembre 9. Y entonces, desde ese día que mi prima en octubre se va y mi tía en noviembre, yo le dije a mi papá, oye, no tenemos un lugar mortuorio a donde disponer o a donde depositar tus restos. Me dice, cierto, adquiramos un plan. Y lo adquirimos. Hace 2 años ya adquirimos ese plan en ese cementerio. Y está incluido todo. Y ya firmamos y ya vengo pagando desde hace 2 años. O sea, ya tengo esa situación prevista. Sí, ya la tengo prevista. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vaya a ocurrir. Ya tengo mi espacio. También tengo otro espacio en otro lugar. Entonces ya tengo esas 2 cosas por si se llega a ocupar y que no estemos a la mera hora. Oye, Perenganito, ¿me prestas tanto? Porque morirse sale caro, ¿eh? Sí. Morirse sale caro. Y no puedes agarrar y que te entierren ahí como antes lo hacían, atrás en el jardín de la familia. No se puede. Tienes que cumplir con ciertas normas de un Estado de Derecho para la disposición de los restos biológicos de ese ser humano. Claro. Entonces, pues digo, si estamos jugando al punto de la prevención, pues también tengamos los pies en la tierra. Claro. Pero te digo, nos duele por eso. Fíjate que ahora que lo comentas, en el caso de mi mamá, por ejemplo, mi mamá vivió con mi papá 56 años. Toda una vida. Toda una vida. Y el vínculo era pero mira, eran uno solo. Tan fuerte. Tan fuerte, okay, que mi mamá obviamente dependía en todos los aspectos, económica, del hogar, de todo. Mi mamá no trabajaba, ella siempre se dedicó al hogar. Y cuidando niños y todo, a la usanza de... Sí, como era antes. ¿Qué es lo que pasa cuando efectivamente una persona, y yo te lo pregunto así, estrechamente, porque a ella le costó mucho trabajo también. Claro. Fallece mi papá y lo primero que dice, o sea, ya está resuelta, ya lo acabas de decir, en relación de que, bueno, entendemos esa cuestión de lo que es la canalización, de que, bueno, ¿qué voy a hacer sin ti? Por la vía material, por la vía de lo que son los trámites, de lo que me vas a dejar de herencia. Pero realmente en cuestión
no sé si me atrevo a decirlo hasta espiritual. O emotiva, O espiritual. emotiva, ajá, o de, El de vínculo, vinculación, exactamente. ¿Cómo procesar ese canal? Ok. Muchas de las veces, pues ya hay herramientas que tiene la persona, ¿no? Obviamente el vínculo, pues es estrecha y absolutamente personal. ¿Qué tanto está el vínculo en esa persona? Y qué tanto depende a nivel emocional de esa persona. ¿Qué tanto estrecho le tienes como apego a esa persona, ¿no? Y creo que muchas de las veces es lo que sucede porque se sienten perdidas o se sienten perdidos. Casi mueren más los varones primero que las mujeres. Y bueno, es indistinto. Pero aquí la situación es, ¿cómo puedo saber? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo sigo caminando sin ese alguien que me ha importado tanto? Y mira, depende mucho también vuelvo a lo mismo, la edad, el cómo se fue esa persona, el vínculo que tú tengas de estrechez, las herramientas que tenga el que se queda, o sea, los que estamos o que se quedan, también depende mucho qué tanto tú quieres salir adelante. Porque a veces ya están muy grandes y dices, es que ya no le veo el sentido de la vida sin él. Porque él o ella era la crema de mi café, ¿no? Como dice la canción. ¿No? Era el azúcar en mi café, era quien me endulzaba la vida, ¿no? Y eran tantos años ya vivir con ella o con él que no puedo imaginar la vida sin ella o sin él. Y dices, perfecto, ¿cuáles son tus redes de apoyo? No, pues tengo a mi hija, tengo a mis hijos, a lo mejor están mis hermanos, o a lo mejor no hay nadie. Pero cuando es una persona dependiente no es alarse de los que siguen y disfrazar un poquito esa canalización o proceso de No, porque son redes de apoyo. O sea, siempre se le pregunta, y más si es una persona mayor, a ver, ¿quiénes son tus redes de apoyo? No, pues a lo mejor no hay nadie, ¿eh? Porque a veces no hay nadie. No hay ni hijos, ni hay hermanos, ni hay papás ya, ni hay nietos. No hay nadie. Y dices, bueno, ¿quieres seguir viviendo por ti y para ti? Porque se supone que el primer y el único amor de tu vida, obviamente, no es el papá de tus hijos. Se supone que el amor de tu vida deberías de ser tú misma en esa situación incluso de complicidad contigo misma, de yo soy esta quien soy, a pesar de que tú ya no estés. Y son las herramientas a nivel emocional que podría haber tenido la persona. Y te cito a alguien muy conocido de un bestseller que es Víctor Frank, en El hombre en busca de sentido. A Víctor Frank le mataron a toda su familia, su esposa embarazada, sus 2 hermanos y sus 2 papás. Y el único que sobrevivió a cuatro campos de concentración, el último fue Auschwitz, Segunda Guerra Mundial, y entonces acaba y se da cuenta hasta que termina la guerra que está solo en el planeta. Y Víctor Frank, señores, ¿no se volvió loco? No empezó, ay, ¿qué voy a hacer sin mi familia? Ay, ¿qué voy a hacer sin mi hijo que estaba en el vientre, en el útero de mi esposa? No, dices, oye, qué fuerza, qué fortaleza. O sea, sí, yo no digo que no, pero él encontró el sentido de la vida en un nous. El nous famoso es una palabra alemana. ¿Y qué crees que significa nous? Significa espíritu. Claro. Vuelvo a lo mismo. O sea, si las 3 estructuras colapsan, la única que te queda para sobrevivir es el punto espiritual. Víctor Frank es un ejemplo de poder trascender las pérdidas. Claro. Entonces dices, no, es que no tengo esa situación. Ven a tanatología. Y entonces encontremos entre los dos o entre las dos un sentido de tu vida. Un sentido para que puedas seguir viviendo el tiempo que te quede. Y aunque no haya nadie, aunque estés solamente tú. Y entonces, ¿qué le da sentido a tu vida? Ese nous. Y de hecho nos regala Víctor Frank, y yo trabajo mucho con lo que es la logoterapia. Y la logoterapia es la gran aportación
espiritual que Víctor Frank y también a nivel clínico nos regala y nos dice, oye, el nous es el que le da sentido a tu vida, aunque no haya nadie en tu vida. Sí, por supuesto. Entonces, empezar a construir esas herramientas. Ahí está la arteterapia, que es hermosa. Y entonces dices, mi abuela, por ejemplo, ya vivía sola, ya no vivía con nadie. Y estaba también dependiente mucho de mi abuelo. Y durante algunos meses no quería salir, no quería comer. Pero ahí estábamos presentes. Y llegó un día en que me dice, ¿sabes qué? Me inscribí en la casita. Ok, le empezaron a dar sentido a la vida de ella porque ella siempre amaba el baile. Dice, ¿qué crees? Me voy a inscribir para aprender clases de danzón. ¿Estás segura, abuelita? Sí. Pues se inscribió mi abuelita a las clases de danzón y por lo menos 10 años se fue cada baile a aprender y luego los ponían en el salón veracruzano de allá de Coyoacán. Todas las de la tercera edad iban a presentar su show para estar bailando. El que le dio sentido a la vida de mi abuela no fueron sus nietos, que tenía muchos, no fueron sus hijos, que también tenía un montón. No. El gusto de saber que ella pudo, que ella puede. Exacto. Que ella, wow. Entonces eso le da sentido a tu vida. Y lo tienes que crear. Y si no está, lo tienes que construir. Si quieres, obviamente. Claro. Y también te puedes dejar morir si quieres, porque es decisión tuya. ¿Hay alguna medida o forma de poder detectar, por ejemplo, en tercera edad? Tú sabes que ellos ya se conducen bajo otras normas de emocionales, porque ya hay mucha sabiduría. Pero cuando ya no quieren procesar ese duelo, ¿qué pasa? ¿De qué forma? Digo, a veces uno quisiera ayudarlos, ¿no? Pero luego no se dejan. A veces no se dejan. A No, veces sí, no a se veces. dejan. No podemos generalizar. Aquí No, por eso hay digo, generalización. luego A veces no se dejan. dejan. Y se vale que ella o él diga, ¿sabes qué? Ya no quiero. ¿No? Ya, o sea, se fue mi viejito, se fue mi viejita. El acompañamiento ayuda en muchas situaciones. El hecho de estoy aquí, no te voy a resolver, pero aquí estoy. Y a veces nosotros pensamos, es que no sé qué decirle a la abuela o no sé qué decirle al abuelo. A veces no es necesario pronunciar palabras, Marilo. Es, aquí estoy y te toco la mano y te traje el pan que te encanta y te invité al cine y te estoy acompañando. A lo mejor no se puede diario, ¿no? Y también que ella o él puedan, con las herramientas que tienen, dejarlos que puedan también procesar. Hay muchas personas que son que salen más rápido que otras y que tienen más herramientas que otros. Pero ahí está el respeto también. ¿Hasta dónde me dejas o me das el permiso de poder acompañarte? Y si ella te dice, ¿sabes qué? No, ya no, está bien también. Porque volvemos a lo mismo, a la pregunta del principio. Solamente estás pensando en ti. Es que yo no quiero que esté triste. ¿Y quién no quiere que esté triste? Yo. Déjala que esté triste. Si quiere estar triste, déjala. Acompáñala, pero déjala. Y cada uno de nosotros sabemos hasta dónde permitimos y hasta dónde no. Y eso es un respeto. Claro. ¿Dónde podemos encontrarte y acceder a terapias contigo, Mariana? Sí, doy terapias virtuales y doy también terapias presenciales. Y ahorita puedo dar mi número telefónico. Por favor. Muchas gracias. Te los voy a dejar despacito. 55 23 18 09 72. Muy bien. Es mi número de WhatsApp. Yo te respondo. Y podemos también acceder a sesiones virtuales, ¿no? Y es muy bonito. La verdad es que, yo estoy enamorada de la tanatología y me encanta hablar de estos temas. Me encanta. Además de que nos gustaría muchísimo que cuando tú haces también incluso conferencias, sí. Pláticas, y sería muy acertado que pudiéramos tener algún acceso a ellas. Sí, claro que sí. Entonces, comuníquense con Mariana, no dejen de escribir en el programa, de compartirlo y sobre todo de brindarnos su like y sus comentarios, porque seguramente Mariana
Ella va a entrar a lo que es el programa y va a responder todas sus dudas y preguntas, porque es precisamente con esa finalidad de que también ustedes resuelvan. Pero para eso necesitamos compartirnos, sobre todo toda esta información, este conocimiento. Así es que, por favor, suscríbanse, compartan el programa, porque de verdad vale mucho la pena. Y sobre todo estar al tanto de todo lo que Mariana hace en relación de lo que son sus terapias, de cómo contactar con ella y cómo acompañarnos en estos procesos de trascendencia. Hablamos únicamente ahorita de un solo tema, de lo que es la pérdida de un ser humano, pero créanme que la tanatología abarca, como bien lo dice Mariana, muchas cosas. También abarca pérdidas incluso hasta materiales. Así es. Porque hay quienes se casan con el carro, quienes se casan con la casa. Con el perro. Con el perro, con lo que son las mascotas. Así es. ¿Verdad? Sí. Y luego las arropamos como si fueran nuestros hijos. Con el iPhone. Y con el iPhone. Con el iPhone también. Y se le pierde a la chica. Hubo un caso. Sí, sí, claro. Hay casos sí, se le pierde a la chica. También. Estaba destrozada, dejó de ir a trabajar, dejó de estudiar. Es que se me perdió el iPhone, el nuevo, el más nuevo, y auxilio, y me costó 20,000 pesos. Dices, ¿qué? 20,000 pesos un aparatejo, Dios del cielo. Sí, así ¿no? es. Y estaba deprimida la chica porque se le había perdido el mentado iPhone. Fíjate. Sí, dices, ok, vamos a empezar la terapia. Sí. Pues muchísimas gracias, Mariana, por aceptar esta invitación a Charlando con Mariluz Anela. Muchas gracias. Y esperemos que sea la primera de muchas. Aquí estoy puesta, ya sabes. Hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Y yo hablo mucho aparte. Recuerden, estamos aquí en la ocasión en el teatro la Fray Bartolomé de las Casas. Así es que recuerden que también están cordialmente invitados a que visiten la página. Y por supuesto, nos vemos en el próximo episodio de Charlando con Mariluz Anela. Muchas gracias. Hasta pronto.